Antes de comenzar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal Endless Diary Tales? Muchas gracias. Mi mejor amiga Anna me preparó un secuestro solo para conseguir un lugar en la Universidad de Cambridge. Los secuestradores fueron despiadados, me envenenaron la garganta hasta que no pude hablar, me cortaron los tendones de Aquiles y me mantuvieron en un sótano oscuro durante años. Al final, mientras intentaba escapar, me golpearon hasta matarme. Luego, por un giro del destino, renací el día anterior al examen. Anna me envió un mensaje de texto. ¿Podrías hacerme un favor? La bloqueé rápidamente. Me desperté sobresaltada cuando el conductor hizo un giro brusco y me estrellé contra la puerta del coche, golpeándome la cabeza contra la ventanilla y jadeando de dolor. Cuando volví a abrir los ojos, vi mi ciudad natal, un lugar que había visto innumerables veces en sueños. Pensé que era solo una alucinación por estar muerta, pero cuando miré hacia abajo todavía llevaba mi uniforme escolar. No tenía cicatrices en mi brazo, mis pies podían moverse y, lo más importante, podía hablar. Intenté gritar y el sonido salió natural, mi voz, que había desaparecido durante 5 años, había regresado. Apenas lo podía creer, había renacido en mi vida pasada. Anna me había traicionado, me condujo hasta un criminal retorcido que hacía del abuso un ritual diario para evitar que escapara. Me cortó los tendones y me mantuvo cautiva en un sótano oscuro durante años, haciendo todo lo posible por quebrantarme. Cada vez que me resistía, la tortura empeoraba. En mi último intento fallido, el secuestrador me golpeó hasta la muerte. Ahora estaba en camino hacia el lugar donde planeaba arrojar mi cuerpo, pero de alguna manera el cielo me dio otra oportunidad de vivir. Mi teléfono vibró, era Anna. Carrie recordó bajarse en la entrada trasera del parque. Allí supuestamente tenía un amigo esperándola. Quería que recogiera materiales de estudio, pero en realidad todo era una trampa planeada meticulosamente. Si iba en 10 minutos, sería secuestrada y condenada a vivir un infierno. Volviendo a mis cabales, reprimí las emociones que me atormentaban y la bloqueé de inmediato. Conductor, por favor, deténgase aquí. Una vez fuera, corrí a casa con todas mis fuerzas. En mi vida pasada, mis padres buscaron incansablemente, encaneciendo de la noche a la mañana por la preocupación, mientras yo estaba atrapada en una habitación completamente oscura, rogándole al secuestrador que me diera noticias sobre ellos. Un día extraño, cuando estaba de buen humor, me mostró un video de mis padres dando una entrevista desesperada. Al ver sus caras desconsoladas, me desplomé llorando. Mi corazón se hizo añicos ese día. Molesto por mi llanto, se aseguró de que nunca más pudiera hablar. Más tarde me enteré de que Anna le dijo por teléfono, lo que quieras, solo asegúrate de que nunca más me cause problemas. Cuando mamá entró por la puerta, me quedé tan emocionada que no podía hablar, las lágrimas corrían incontrolablemente. Yo era solo un estudiante de secundaria que había estado ausente durante medio mes, pero sabía en mi interior que no había sentido el cálido abrazo de mi madre en 5 años. Me sentí como en un sueño, deseando que el tiempo se detuviera allí para siempre. Mamá pensó que estaba molesta por los acosadores de la escuela y trató de consolarme, pero negué con la cabeza. No, nadie me está intimidando en esta vida. No dejaré que nadie me vuelva a intimidar. Entonces, ¿por qué volviste a casa de repente?, preguntó. Mamá tuvo un momento de iluminación. Sé que tienes hambre, ¿verdad? Siempre llorabas cuando no comías lo suficiente. Antes de que pudiera detenerla, ya estaba al teléfono pidiéndole a papá que trajera pescado a casa. Al poco rato, papá entró con un pescado en una mano y unas llaves en la otra, mirándome fijamente en la entrada. Deberías haberme dicho antes que habías vuelto. ¿Cómo será que un solo pez será suficiente? Antes de que pudiera responder, ya se había ido al mercado y regresado con medio pollo. Pronto la mesa estaba preparada con mis verduras favoritas con ajo, pescado rojo frito y sopa de pollo negro. Si no hubiera regresado, mis padres solo comerían verduras y avena. Arrugué la nariz reprimiendo la emoción. Mamá me sirvió un tazón de sopa y preguntó, ¿dónde está Anna? ¿No vino contigo? Invítala a comer con nosotros. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Anna, la misma que se suponía era mi mejor amiga,
estaba detrás de mi traición infernal. La conocí solo en la secundaria. Vivía en un barrio acomodado al otro lado de la calle mientras yo vivía en una zona humilde. Cada vez que teníamos algo bueno para comer, mis padres siempre compartían con Anna, tratándola como a una más de la familia. Y esa persona, que recibió tanto amor, planeó una conspiración tan cruel contra mí. El día que me secuestraron, me aferré a la pierna del criminal pidiendo clemencia, pero me dio una fuerte patada en el estómago y me escupió en la cara. Anna te metió aquí como recomendación para Cambridge. Me preocupo por ti, te alimento. ¿Crees que hago esto gratis? Fue entonces cuando entendí que todo era una trampa de Anna. Incluso cuando me secuestraron en su lugar, estúpidamente pensé, menos mal que soy yo y no Anna. Ella no podría soportar este dolor. Quizás llegue ayuda. Pero en realidad me estaba vendiendo barata. Todo ese cuidado genuino se lo daban a los perros. Mi papá puso pescado en mi plato y dijo, no cociné mucho arroz. Si viene Anna, podéis comer juntas. Yo encontraré algo afuera. Decliné cortésmente y me concentré en mi comida. Al día siguiente era el examen de recomendación. Cuando Anna dobló la esquina y me vio, se puso pálida, sus piernas casi cedieron. Se agarró a la barandilla y se pellizcó para comprobar si estaba despierta. Tú, Cari, ¿cómo estás aquí? Caminé hacia ella sin decir nada y la encerré en un baño abandonado. Anna suplicó, desconcertada de cómo me había convertido en otra persona de la noche a la mañana. Golpeando la puerta, dijo, Cari, déjame salir. Ayer fue un malentendido. Te lo explico luego, primero vamos al examen. Cerré el pestillo. Claro, suspiró aliviada, entonces date prisa, déjame salir. Iremos juntas al examen. La corregí, soy yo quien va al examen. Tú, Anna, quédate aquí. ¿Qué dijiste, Cari? ¿Estás loca? Déjame salir. Golpeó frenéticamente la puerta y pude imaginar su cara de enfado detrás. En mi vida anterior nunca le llevaba la contraria, la ayudaba en todo sin dudarlo. Tuvo que traicionarme para darme cuenta de que solo me veía como un escalón hacia su éxito. Teníamos notas similares, alternándonos entre las primeras de la clase, pero ese año solo había una recomendación para Cambridge. Planeaba eliminarme antes del examen. Aunque era su amiga, yo no importaba frente a su brillante futuro. Pateé la puerta metálica con todas mis fuerzas y el estruendo resonó adentro. Se quedó en silencio. Empecé a hablar despacio. Anna, no creas que no sé de tu treta de anoche para secuestrarme. Solo te estoy dando un poco de tu propia medicina. ¿Y qué? Intenté secuestrarte, pero no funcionó, ¿verdad? ¿Sigues aquí? No. Hablar así, con tanta arrogancia moral, mostraba que siempre creía tener la razón y que todos debían aceptarlo. Anna empezó a lanzarme cosas. Cari, déjame salir o estás muerta. Retrocedí unos pasos, adivinando su rostro sombrío, pero ya no tenía ganas de lidiar con sus tonterías. Anna, espera. No harás ese examen. Justo entonces sonó la campana del examen. Escondí la única llave en mi estuche y entré en la sala. Como esperaba, perder el examen hizo que Anna enloqueciera. En poco tiempo empezó a difundir rumores sobre mí, convirtiéndome en el tema de la escuela. Decían que había hecho trampa en el examen. Todos estaban furiosos, incitados por Anna. Un grupo entró en la oficina con una petición llena de firmas. Anna ya ni intentaba ocultarlo, el odio en sus ojos era evidente. Dejó caer la petición sobre el escritorio y explicó, profesor, creemos que Cari sabía las preguntas de antemano y las filtró a otros. Pedimos que se repita el examen. Los tramposos no deberían ocupar ese lugar. ¿Acaso la escuela no defiende la justicia? Ante las quejas, el profesor se mostró incómodo y finalmente lanzó la hoja de calificaciones sobre el escritorio, silencio, gritó, y luego aclaró su garganta. Pruebas. Dicen que Cari hizo trampa, ¿y dónde están las pruebas? Claro que no tenían ninguna. Todos miraron a Anna.
Ella no tenía miedo porque sabía que el sistema de seguridad había sido renovado y confiaba en manipularlo, pero la profesora no le dio tiempo. Señaló mis puntuaciones. Si Cari hizo trampa, ¿por qué solo obtuvo 458 de 650? Ridículo, absolutamente ridículo. La sala vibró con sus palabras. La profesora me miró decepcionada y recién entonces todos me notaron allí. Tras haber sido arrastrada a una reprimenda, la vida podía continuar, pero los recuerdos no cambiaban. Yo ya había olvidado mucho de lo estudiado y esa puntuación era lo mejor que podía lograr. Ana no esperaba que no me quitaran el puesto y se quedó atónita. Los estudiantes que la apoyaban también lo estaban. Un silencio sepulcral reinó hasta que alguien dijo, así que sin Cari, Ana tiene más probabilidades de ganar los premios. Cierto. Enseguida, la multitud se dispersó rápidamente. Según las reglas de la escuela, aunque no consiguieras el primer puesto, los 20 primeros recibían premios de consolación y no eran pocos. Todos estaban contentos con menos competencia. Salí de mi rincón. Primero me disculpé con la profesora que tenía grandes esperanzas en mí. Luego me volví hacia Ana y le dediqué una larga sonrisa burlona. Ana estaba furiosa, pero conociéndola, esto aún no había terminado. Mi presentimiento se confirmó. Justo después de la clase de gimnasia esa tarde, Ana me retó delante de todos, acusándome de robarle su reloj. Incluso amenazó con registrar mi mochila. Seguí adelante y vacié el contenido de mi mochila yo misma. Efectivamente, allí estaba el reloj que había dejado. Cuando se agachó para recogerlo, grité, «No te muevas». Casi la hago perder el equilibrio. «¿Qué demonios?», respondí como si fuera obvio. «Vamos a llamar a la policía, por supuesto». ¿No es de sentido común denunciar objetos perdidos? Dijiste que lo robé y luego lo dejé ahí. Espera a la policía para comprobar las huellas. Si se demuestra mi culpabilidad, haz lo que quieras conmigo. Esta vez, Ana fue la intimidada. Contuvo la respiración, con la cara enrojecida. Tras contenerse, agarró el reloj y corrió al podio. La observé con los brazos cruzados. Así que, ¿estás admitiendo que gritaste lobo? Siguiendo mi ejemplo, todos la miraron con una expresión compleja. El ego a los 17 o 18 años es intenso. Ha sido mimada toda la vida. Nunca antes había estado bajo tanto escrutinio. Así que Ana se puso histérica, furiosa, gritando, ¿y si lo hice, Cari? Si no me hubieras encerrado en el baño, impidiéndome hacer el examen, no me habría visto obligada a hacer esto. En el segundo siguiente todas las miradas se volvieron hacia mí. No tomé represalias. No tenía prisa en explicarlo. Ana conectó su teléfono a la computadora del podio y reprodujo un clip de audio. Capturó mi voz admitiendo haberla encerrado. El volumen era perfecto, lo suficientemente claro para que todos lo oyeran. Algunos estudiantes familiarizados con mi voz se dieron cuenta de que era yo y comenzaron a susurrar entre ellos. Ana levantó la barbilla, confiada en su victoria. Si tenía este clip de audio, ¿por qué no lo usó antes para solicitar una nueva toma con el profesor? Solo hay una razón, sabía que ella sola no podía convencer al profesor, por lo que convocó a más estudiantes. Me reí entre dientes. Realmente pasó por mucho para conseguir un puesto. El profesor apareció de la nada, escuchó el clip y me miró con incredulidad. Todos vuelvan a sus asientos. Nos estamos acercando a los exámenes de ingreso a la universidad. ¿Por qué estás causando problemas, Cari? Ana, ustedes dos síganme a la oficina. Su grito hizo que la sonrisa satisfecha de Ana se desvaneciera. Ella fingió sentir lástima y habló lentamente. Está bien, profesor. Pero me mantuve firme. Ana no esperaba esto. Yo también grabé la conversación de ese día, profesor. Ana solo reveló parte de la verdad para limpiar mi nombre. Creo que tengo derecho a hacer lo mismo y mostrar la verdadera historia. Los compañeros de clase esperaban ansiosamente. El profesor pensó por un momento y luego asintió. La única que mostró una expresión de horror fue Ana.
Antes de que el clip terminara, apenas capté la parte donde ella admitió haber intentado secuestrarme. Ya no pudo mantener la cara en alto y trató de correr. La puerta principal fue bloqueada por el comité de deportes y la puerta trasera fue cerrada de golpe por otro estudiante. Todas las miradas se clavaron en ella como una pared, atrapándola en ese lugar. Se quedó congelada, temblando de miedo. Por un momento, toda la habitación quedó en silencio. Me desplacé por mi teléfono y abrí el historial de chat, mostrando la dirección que me envió esa noche como evidencia, viendo el lindo apodo que aún no había cambiado. Solté una risa autocrítica. Durante los últimos años, mis recuerdos de Ana han estado llenos de nosotras siendo inseparables. Desde grandes planes de vida hasta la elección de sabores de papas fritas, siempre compartimos todo entre nosotras. Su rostro estaba siempre tan relajado, a menudo se reía a carcajadas por mi culpa. Pero nunca pensé que había preparado una trampa para destruirme hace mucho tiempo sin que yo me diera cuenta. En mi vida pasada, los secuestradores eran en realidad su tío. Me enteré más tarde de que su familia siempre había escondido a un tío violento e inestable. No pudo encontrar una esposa y se le ocurrieron ideas cuando me vio. Durante todo lo que pasó, Ana simplemente observaba sin parar. Es fácil medir 10 pies de profundidad de un río, pero es difícil predecir lo que piensan las personas. Al final llegamos a un acuerdo final entre ambas partes, escribiendo una reflexión de 3.000 palabras, considerando lo serio que era el asunto. La profesora originalmente quería llamar a nuestros padres. Ana lloró desconsoladamente, las lágrimas cubrían su rostro, suplicando. Entonces la profesora aligeró las cosas. Aún así, la amabilidad de la maestra no le impidió atacarme. Me despedí y me fui a casa. Mis padres no esperaban que yo estuviera allí. Parecían sombríos cuando entraron, pero se animaron al verme. Papá preguntó con urgencia, hija, ¿por qué estás en casa de repente? Mamá también estaba desconcertada. ¿Se acabó la escuela? ¿No te sientes bien o algo así? Lo negué rápidamente y pregunté, papá, mamá, ¿cómo va la tienda últimamente? Ambos se detuvieron e intercambiaron miradas. Papá le restó importancia diciendo, pronto, no hay de qué preocuparse. ¿Conoces a la madre de Ana, la vecina de siempre? No nos molestarán, sobre todo contigo y Ana. Papá, lo interrumpí. Papá siempre se pone las manos en la cintura cuando miente, y lo acaba de hacer. Suspiré. Tengo algo que decirte. La familia adinerada de Ana controla las tiendas de la zona. Su madre, como ama de casa, se pasa el tiempo cobrando la renta de las tiendas. Mis padres tienen un pequeño restaurante detrás de la calle, y la madre de Ana es la propietaria. Me preocupaba que Ana presionara a mis padres para que rescindieran el contrato de arrendamiento, cosa que de hecho intentó. Mantuve en secreto el renacimiento y les conté toda la historia del fallido secuestro de Ana. Al oírlo, mamá y papá se pusieron furiosos. Estaban a punto de exigir respuestas. No podían creer que algo así se descontrolara por las notas del colegio. Los tranquilicé, centrándome primero en resolver su problema laboral. En mi vida pasada no pude obtener muchos detalles útiles. Me mantuvieron aislada en un sótano, perdiendo la noción del día y la noche, por no hablar de las tendencias económicas. Pero sabía con certeza que una pandemia estallaría un año después. Papá, reflexionando, recordó a un viejo amigo que habló de asociarse para fabricar mascarillas, comprar una máquina para producirlas y venderlas en línea. Acepté rápidamente, eso suena genial, papá. Si te interesa, adelante. Estoy contigo. Mamá hizo cálculos y pensó que valía la pena intentarlo. Eso nos liberaría de las cadenas de alquiler de Ana. Ahora podría enfrentar a Ana de frente. Sorprendentemente, Ana estaba más desesperada que yo. Después de ese drama, todos supieron que nuestra hermandad tan cercana había terminado. Dividida por una plaza garantizada, lo que resultó en un daño mutuo. Así que dejó de esconderse y en cambio se entregó por completo. En clase se burlaba abiertamente de mis respuestas incorrectas. Fuera de clase revelaba secretos que solo ella y yo conocíamos.
Esas infinitas debilidades que compartí con ella se convirtieron en armas contra mí. Pero mi corazón se había fortalecido a través del tormento de la vida pasada. Nada de lo que hiciera podía afectarme ahora. Sus tácticas solo le salieron por la culata, dañando su imagen. Ese día, una compañera de clase finalmente estalló: Ana, deja de hacerlo. ¿Lo harás? Algunos queremos aprender aunque tú no. Si te aburres, vete a casa. Nadie quiere tu historia aquí. No pude evitar reírme. Ana, que se burlaba de mí por ser tan tonta, fue regañada. Salió furiosa, dando un portazo al escritorio. Momentos después regresó y la siguió una profesora furiosa. La profesora me regañó directamente: Cari, con el examen de admisión a la universidad tan cerca, ¿cómo se te ocurre inscribirte en el concurso de canto de la escuela? Estoy muy decepcionada de ti. Media hora después encontré mi formulario de inscripción en la carpeta de la dirección del club. No hace falta adivinar, Ana me había inscrito haciéndose pasar por mí. Sabía que no tenía talento para cantar, con la esperanza de que pasara vergüenza. Y era consciente de que, con mis notas bajando, necesitaba tiempo de estudio, intentando arruinar mis planes. Menuda jugada. Así que decidí seguirle el juego. En el escenario vi a Ana entre el público con aire de suficiencia, con la barbilla prácticamente en el cielo. Ella ansiaba verme hacer el ridículo. Yo tampoco. No canté, pero grité su nombre en el escenario. Dije que tenía un regalo cuidadosamente preparado para mi mejor amiga, Ana. La pantalla gigante se iluminó con un video que edité toda la noche. Reveló todo nuestro explosivo historial de chat desde que nos conocimos. Empezó con algunas fotos nuestras, luego sus fotos en solitario, pasando a otras vergonzosas y finalmente sus palabras venenosas maldiciendo a otras. La música de fondo empezó suavemente. Pensaron que se trataba de amor fraternal hasta que se detuvo de golpe, cambiando al audio reciente de ella admitiendo haberme incriminado. Fue entonces cuando todos se dieron cuenta. Incluso puse subtítulos, creando una escena que destruyó su reputación. Si ella pretendía atacar mis debilidades, yo también podría. Gracias a su falta de filtro, había mucho que criticar. Lo que mostré fue solo la punta del iceberg, apenas arañó la superficie. Sin embargo, en mi vida pasada vi a través de su naturaleza hipócrita. Creí que nunca sería así conmigo. Aprendí que no hay excepciones con gente como ella. Ana desapareció de su mar. No tardé en descuidarme. Solo sentí un dolor punzante en la espalda cuando saltó sobre mí. Me tiró del pelo y me pateó la pantorrilla con violencia. Perdí el control y caí hacia adelante. Me partí el cabello y sentí como si 1000 agujas me pincharan el cuero cabelludo. La ira me invadió al instante. Impulsada por la rabia, me giré y corrí hacia ella. Algunos compañeros de la primera fila vieron lo que estaba pasando y saltaron al escenario para detenernos. Un grupo me sujetó mientras otro la sujetaba a ella. Ana intentó soltarse y me golpeó varias veces. Su mirada era más feroz que la de un lobo hambriento. No fue hasta que la profesora se puso delante de ella y le gritó que parara que recuperó un poco la cordura. La escuela ya no podía ignorar nuestra disputa y decidió llamar a nuestros padres ese viernes después de los exámenes. Por alguna razón, Ana parecía aterrorizada de llamar a sus padres. Al oír esto, tembló por completo y se desplomó de rodillas, suplicando. Los profesores de la secretaría se pusieron en aprietos con sus súplicas, no sabían si llamar o no. Al final, incluso me pidieron mi opinión. No quería preocupar a mis padres, así que esperaba que también retiraran el castigo. La profesora dudó un momento y luego dijo: de acuerdo, concéntrate en tus exámenes y lo reconsideraremos según tus calificaciones. Después de estudiar mucho un rato, había logrado ponerme al día con la mayor parte del material, pero sinceramente no tenía ni idea de cuáles serían mis calificaciones reales. En mi vida pasada, casi podía entrar en Cambridge si lo intentaba. En esta vida, solo esperaba que la diferencia no fuera demasiado grande. Quería asegurarme de que mis padres no se decepcionaran demasiado. Durante el examen de matemáticas, mientras dibujaba líneas auxiliares en geometría,
Saqué una goma de borrar un poco desgastada. La agarré con el pulgar y el índice, raspé de un lado a otro y una cuchilla afilada se coló en el momento menos oportuno, clavándose en mi piel. La sangre brotó a borbotones del borde del corte. Brillante. Gotas rojas manchaban mi papel. Levanté la mano izquierda y saqué la cuchilla. La herida era profunda, la carne ligeramente desgarrada, mientras todos los demás seguían concentrados en su trabajo. Solo Ana me dedicó una sonrisa desagradable, como una serpiente venenosa. Irradiaba frialdad. Su vileza inherente se me caló en los huesos. Cada trazo que escribí después fue doloroso, lleno de mi odio infinito por Ana. Después de los exámenes, llamaron a nuestros padres, no por malas notas, sino porque nuestros exámenes eran raros. Mi hoja de matemáticas estaba ensangrentada y la de física de Ana tenía aún más manchas de sangre. Viviendo otra vida, no había forma de que volviera a dejarla llevar la delantera. La profesora revisó las grabaciones de seguridad recién reparadas, con alta resolución de 360 grados, sin puntos ciegos, y vio nuestros movimientos furtivos. Esta vez, no llamar a nuestros padres era imposible. La situación se había agravado hasta convertirse en un grave problema de seguridad. Antes de que las cosas se calmaran, me escabullí a la secretaría. La profesora estaba a punto de llamar a la madre de Ana cuando la detuve apresuradamente. Era igual que su madre, unida en su hostilidad contra todos. Si su madre aparecía, solo la maestra sería la que recibiría los gritos. Pero si venía su padre, sería diferente. La maestra se mostró escéptica, pero aceptó mi sugerencia. Quizás para equilibrar las cosas, también llamó a mi padre. Cuando los dos padres se reencontraron, la atmósfera de amistad vecinal se había esfumado. Mi padre se enojó con solo ver a la familia de Ana, ardiendo en una rabia no expresada. Estaba a punto de desatar su ira. El padre de Ana también estaba furioso, pero su ira estaba dirigida a Ana. Levantó la mano y le dio una fuerte bofetada delante de todos. Ella se tambaleó, con estrellas danzando en su visión, cubriéndose la cara. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuvo para no llorar. La maestra estaba ansiosa, suplicando que dejara de golpear a la niña. El padre de Ana no escuchó y golpeó aún más fuerte. Mi padre y yo no nos sorprendimos en absoluto. Esta no era la primera vez que veíamos a Ana siendo golpeada por él. El padre de Ana tenía una carrera exitosa, valoraba su reputación y a menudo tenía expectativas demasiado altas para ella. Cuando sufría, venía a mi casa en busca de consuelo. Con el tiempo, mis padres se enteraron un poco de su situación. Sentíamos lástima por ella, siempre la cuidábamos, a veces incluso intentábamos protegerla de su padre. Pero ahora, observábamos con frialdad. Nunca olvidaré cuando Ana se lo contó a su tío. Toda su familia está llena de tontos, impotentes e insignificantes. Si mueren, nadie lo sabrá. Haré que mi madre se encargue. Todo esto es lo que Ana se merece. Ella es la que debería ser golpeada hasta la muerte. El padre de Ana estaba a punto de detenerse cuando le mostré la venda en mi dedo, lo que provocó que la pateara un par de veces más. Finalmente, al salir de la oficina, nos paramos en lados opuestos. Su padre me miró con malos ojos, revelando su verdadero yo. Me acusó de ser una pequeña serpiente conspiradora. Mi padre inmediatamente empezó a discutir con él. Lo contuve porque el padre de Ana no se equivocaba. Me metí en problemas entre bastidores. Envié anónimamente un video de ese día a la empresa del padre de Ana, donde los empleados lo reconocieron como obra suya. De la noche a la mañana, la reputación del padre de Ana se desmoronó. Todos murmuraban sobre su mala crianza y su temperamento volátil. La fama lo creó y lo destruyó. Las travesuras de su hija le trajeron muchos problemas. Estaba furioso. Por eso corrió a la escuela. Usando a Ana como válvula de escape para su frustración con los recursos de la empresa, descubrir quién subió el video no sería difícil, especialmente porque yo nunca lo había hecho. Así que el padre de Ana finalmente descubrió mi plan, pero estaba demasiado enojado como para no caer en mi trampa. Podría pensar que solo estaba disciplinando a su hija,
que no afectaría todo lo que poseía, pero otros no lo vieron así. Un compañero de clase grabó el incidente en secreto y lo publicó en línea, lo que desencadenó la mayor crisis de relaciones públicas de la historia de su empresa. Todo avanzaba sin problemas. Disfruté de los frutos de mi victoria llena de alegría. Unos días después, expulsaron a Anna. Su padre, avergonzado, la transfirió antes del examen formal. Anuncio típico de su familia. Después de empacar, Anna me preguntó fríamente, ¿te alegra verme así? Había perdido la arrogancia. Tenía el pelo revuelto, la ropa arrugada y las cosas empacadas sucias. Retrocedí, evitando el aire sucio. En cuanto a su pregunta, sí, definitivamente me alegra que Anna haya sido golpeada públicamente. La empresa de su padre se enfrentó a un escándalo de relaciones públicas. Anna tuvo que dejar la escuela. Todo era un plan cuidadosamente elaborado. Ahora todo se ha logrado. ¿Por qué no iba a estar satisfecha? Lo que quiero es que este grupo no vuelva a aparecer en mi vida. Preferiblemente, que viva una vida peor que la muerte, igual que mi vida pasada, llena de sufrimiento infinito. Desafortunadamente, Anna nunca obtuvo mi respuesta porque no pensé que mereciera ni una sola palabra mía. No estoy segura de si ignorarla la molestó. La siguiente vez que nos vimos, me atacó como si estuviera poseída. Estaba sedienta de sangre. La noche antes de nuestros exámenes de ingreso a la universidad, después de que sonara la campana para el autoestudio nocturno, yo, como muchos otros, volví caminando a la residencia con una mezcla de nerviosismo y melancolía. Las residencias estaban fuera del campus, al otro lado de la calle, conectadas por un puente colgante. Abajo, los coches pasaban zumbando, las luces cortaban la noche. Sin bocinazos, solo silencio. Cuanto más se acercaban los exámenes, más tranquila parecía la zona. Una vez que pasó nuestra multitud, la quietud regresó. Pero entonces apareció Anna, rompiendo la paz. Se apoyó en la barandilla con una mano, bloqueándome con la otra, y dijo que quería alcanzarme. Solo un idiota diría eso. Me giré para irme sin pensar, pero me detuvo de nuevo, con la cara repentinamente llena de lágrimas, rogándome que le escuchara, alegando que había cambiado. No bajé la guardia. Cuando me arrastró hasta la barandilla, estaba lista. En cuanto encontrara equilibrio, se me echaría encima intentando empujarme. Me hice a un lado rápidamente. Perdió el equilibrio sin resistencia, tropezó con la barandilla baja y cayó. Una hilera de faros desde abajo pasó como flechas. El sonido de un cuerpo golpeando el asfalto. El chirrido de los frenos llenó el aire. Ocurrió en menos de un segundo, pero a mis sentidos me pareció una eternidad. El ruido de una multitud me despertó. Me agarré fuerte a la barandilla, miré por encima, solo para ver un desastre sangriento en la oscuridad. Finalmente llegaron la ambulancia y la policía. Anna se subió a una camilla. Yo subí al coche patrulla. Una enfermera vino corriendo, llamó a la puerta y dijo que Anna nos quería a mí y a la policía allí. Anna me sujetó la mano con fuerza, escupiendo sangre mientras decía, era ella. Me empujó. Cari intentó matarme. Me quedé atónita. Ni siquiera mirando a la muerte a la cara pudo callarse. Por suerte para mí, el puente aéreo tenía cámaras de visión nocturna que lo capturaban todo con claridad. Para cuando les expliqué todo a la policía, ya era tarde. Volver a la residencia molestaría a mis compañeros de piso. Volver a casa asustaría a mis padres, así que me quedé en la comisaría. Nunca pensé que pasaría la noche antes de mis exámenes de admisión a la universidad así. Normalmente soy bastante tranquila. Quizás sea porque pasé por un infierno en una vida pasada o algo así. Ese drama se desvaneció enseguida. Luego llegó el examen con todo su estrés, la niebla refrescante afuera, la frente sudorosa, las instrucciones durísimas y las densas marcas de carbón en mi hoja de respuestas. El gran día finalmente se esfumó. Dada la fecha de los exámenes, la escuela y la policía querían esperar para anunciar el incidente del puente. Pero esos periodistas entrometidos no pudieron esperar. De alguna manera me localizaron entre la multitud,
saliendo de la sala de exámenes, me jalaron frente a una cámara y me preguntaron sin rodeos: «Cari, ¿empujaste a Ana del puente la otra noche?» ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Aprendieron de Ana a mentir con seriedad? Cari, ya llegamos. Las voces de mis padres se oían altas y claras fuera de cámara. Me giré para buscarlos. Mi padre apareció como Superman, bloqueando la cámara con una mano y empujándome hacia mi madre con la otra. Mi madre me agarró de la mano y corrimos contracorriente. Mi padre iba detrás, con el cuerpo tapando a los medios, protegiéndome la cara de sus lentes. «Papá, mamá, ya terminé los exámenes», grité emocionada, pero me metieron a empujones en un coche, preocupados. No teníamos coche, así que supuse que papá se lo había pedido prestado a un amigo para recogerme. Había conducido un coche compartido, así que lo hizo con bastante fluidez. Me abroché el cinturón, lista para volver a casa, pero el coche no se movía. «¿Qué pasa?», pregunté. De repente, mi madre se derrumbó, se deslizó al asiento trasero conmigo, me abrazó fuerte y lloró. «Cari, no tengas miedo. La policía descubrirá la verdad». Nunca pensé que Ana sería tan cruel. «Deberíamos haberte recogido antes», suspiró papá con ojos desorbitados. «Ana está exagerando. De ninguna manera el cielo permitirá que se salgan con la suya difamando a nuestra hija». Los miré sintiéndome muy cálida por dentro. Los padres son así, te apoyan y te protegen incluso si el mundo entero se derrumba. Entonces allí estaba mi clase defendiéndome. Escribieron una declaración demostrando mi inocencia y todos la firmaron al unísono. Dijeron que ya habían visto el juego de Ana y que ella merecía lo que le pasara. No tenía nada que ver conmigo. La carta explotó en internet y desató todo tipo de debates. A continuación se produjeron anuncios policiales. En poco tiempo, la empresa familiar de Ana se desmoronó. Las acciones se desplomaron y fueron acusados de evasión fiscal. Mientras tanto, acepté 2 ofertas escolares. Incluso antes de que aparecieran los resultados de mi examen de ingreso, mamá y papá me dejaron elegir y al final opté por Cambridge. Después de decidir mi especialidad, visité a Ana en el hospital. Escuché que tenía la parte inferior del cuerpo destrozada, una reparación casi imposible. Probablemente quedaría con movilidad limitada de por vida. La parte superior de su cuerpo era un desastre por la hemorragia interna. Su cabeza también había recibido un golpe. Antes de entrar, escuché a sus padres gritándole insultos, cosas realmente desagradables. Ella ni siquiera respondió. Pasé sigilosamente junto a ellos y vi su cara hinchada. Parecía como si hubiera estado en una pelea. La mayor parte de su cuerpo estaba envuelta como una momia amargada. Al verme, un destello de sorpresa apareció en sus ojos, pero pronto volvió a ser la misma mandona de siempre. «¿Qué deseas?», ronca. Al menos su voz no estaba destrozada como la mía una vez. Me encogí de hombros solo al presenciar mi victoria. Su rostro se sonrojó de ira. Habría sido mi mala suerte si eso hubiera desencadenado algo que me pudiera atribuir. Con ese pensamiento me di la vuelta para irme, pero ella me detuvo. «Carrie, ¿sabes por qué quería tanto esa beca?». Hice una pausa. Ana miró por la ventana. Toda mi vida, mi mamá y yo le temimos a mi papá. Si él estaba enojado, alguien salía herido. Mamá me empujó hacia él, salvándose y pretendiendo consolarme después. Pensé que mis padres eran lo peor, criándome solo para torturarme, siendo sus esclavos, hasta que te conocí. Tienes unos padres estupendos con un gran vínculo. Es como una familia de cuento de hadas. Cuanto mejor lo tienes, más enfado me da preguntarme, ¿por qué a mí? ¿Por qué tú tuviste la suerte de tener buenos padres y yo no? Si no hubiera entrado en Cambridge, mi padre me habría repudiado. Ana se puso tan nerviosa que empezó a toser. Después de calmarse, continuó: «Carrie, lo admito, te tengo envidia. No soporto que todo te vaya mejor. Ni siquiera fuiste a clases particulares y aún así sacas las mismas notas que yo. Todos te adoran por naturaleza y yo no tengo nada. Al menos déjame aceptar esa recomendación».
Arruina tu vida enviándote con mi tío, el loco, y así estaremos a mano. Hice una pausa. Esa era la razón. Su rostro se puso pálido nuevamente y me miró débilmente. No responder ya era lo más cercano a la verdad. Le dije con calma, Ana, te equivocaste en algo. No te quedaste sin nada. El día que me secuestraste, corrí a casa y mis padres me prepararon una sopa. Mientras la bebíamos, incluso dijeron, invitemos a Ana a cenar a nuestra casa. Cuando terminé de decir esto, noté que Ana se sobresaltó. Sus ojos se llenaron de emociones encontradas y las lágrimas brotaron instantáneamente. Quizás entendió lo que quise decir. Ella era ciertamente desafortunada, pero no siempre se quedó sin nada. Nuestra familia realmente la trató como a uno de nosotros, brindándole el mejor cuidado. Pero en lugar de apreciarlo, se volvió contra nosotros, destruyendo con sus propias manos el calor que ansiaba. Antes de irme, Ana me llamó otra vez. Lloró con todo su corazón, pidiendo perdón desesperadamente, recordando todos los recuerdos juntos para despertar mi simpatía. No me pude molestar. Simplemente cerré la puerta y me alejé. No soy del tipo que olvida el dolor una vez que la herida sana. Soy mezquino. No necesito su arrepentimiento. Solo le deseo una larga vida, una vida llena de enfermedades y resentimientos.